this is I know the morning has been quite busy. So I'm very pleased to introduce you one of our leading person in thermal tourism development in Galicia, and of course supporting Ourense projects. This is Nava Castro. She's Galician Tourism Agency Director, part of the Galician government, and she's in this position since 2013. So she was born very close to a thermal municipality of reference and a heritage thermal place in Galicia, and she has been always very close support to the thermal sector, even public or private sector. So I'm not going to take the floor any much time. Let's Nava give the floor, and after this presentation we will have the break. Thank you so much. Nava, encantada de poder presentarte y gracias siempre por tu apoyo a los proyectos de la provincia de Ourense. Muchas gracias a ENMA y a toda la organización. Good morning to everyone. I'm going to speak Spanish because the organization told me that we have an app where you can see our translation and the presentation, if it's possible. I don't know if it works. Yeah? Does it work? If it works, please thumb up. Yeah? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Muy bien. Pues muy buenos días a todos y a todas. Como decía Enma, la gerente del INORDE, el Instituto de Desarrollo Empresarial de la Diputación de Ourense, bueno, desde la Xunta de Galicia y como responsable de turismo desde finales del año 2012 y ya ejerciendo desde el año 2013, como pone el título de la ponencia que os voy a tratar de explicar, son los itinerarios europeos y su vida en Galicia. Y, lógicamente, bueno, pues lo primero que tengo que hablar y por el primero que tengo que empezar es por nuestro Camino de Santiago, que fue declarado el primer itinerario cultural europeo en 1987 por el Consejo de Europa. ¿Y por qué fue declarado? Pues porque gracias, y sobre todo si me permiten, como estamos viviendo aún un año santo, después de 11 años sin poder celebrar el Año Santo, que es cuando coincide el 25 de julio en domingo, pues el año pasado tocaba, por el COVID, el Papa pues nos dio la bendición de poder prorrogarlo hasta este año 2022. ¿Y cómo surge el Camino de Santiago? Bueno, pues en el año 44 los restos del apóstol Santiago vinieron desde Jafa hasta la Ría de Arousa, hasta Galicia, y se denomina la traslatio el remonte por el río Ulla hasta el Pedrón, en Padrón.
pero hasta 800 años más tarde no se descubre la tumba del apóstol y de ahí comienza la veneración y la peregrinación a la Plaza del Obradoiro, a Santiago de Compostela, que es la capital de Galicia, donde en la Catedral de Santiago está la tumba del apóstol. Por ello, el Camino de Santiago se convirtió en una de las rutas de peregrinación más importantes en la Edad Media y de ahí también con estudios históricos, académicos y medievales también hablan de aquella primigenia manera de hacer turismo, el turismo de las peregrinaciones, y debido a estas peregrinaciones, habitantes de toda Europa empezaron a caminar hacia nuestra tierra, hacia Galicia, para visitar este maravilloso descubrimiento y obtener, porque de aquella era con esa finalidad, la indulgencia plenaria, es decir, el perdón de todos los pecados hasta el momento. Después, ya se vería. Y esto no hizo otra cosa que construir y constituir el germen del sentimiento de unión del patrimonio europeo. Un patrimonio material, como los lugares de culto, lógicamente como transitaba tanta gente por esas rutas, surgen los hospitales, que se llamaban hospitales no por ser de sanidad, sino porque era de hospitalidad, de recibimiento. Surgen los primeros hospitales, los albergues, esas puentes que cruzan y que nos ayudaban a cruzar ríos o complicaciones y a hacer transitable la propia ruta, y eso todo va creando nuestro patrimonio monumental y nuestro patrimonio histórico, pero también un patrimonio inmaterial como los mitos, las leyendas, las costumbres, las canciones, las tradiciones, que están también presentes a lo largo de todas las rutas del Camino de Santiago y que hoy en día aún pueden seguir siendo apreciadas por el viajero. Por tanto, todas las personas que venían de cualquier país de Europa dejaban también su huella. Y esta huella, también, al igual que la dejaban ellos, nosotros dejábamos también algo en todas aquellas personas que venían hasta Galicia. De hecho, en la Plaza del Obradoiro, si tienen tiempo de visitar Santiago de Compostela, las distintas plazas y las distintas calles tienen nombres de orfebres o de aquellos oficios que en la época medieval se realizaban. Está la calle de azabachería, porque se dedicaban a trabajar el azabache, de platerías, se dedicaban a trabajar la plata y ya quedaban ahí y se instalaban. O sea que no solo era transitar y dejar sus costumbres, sino que también algunos de ellos se instalaron en Santiago de Compostela y también recibían nuestras costumbres. La historia jacobea, por tanto, en Galicia y en Europa es una historia de intercambio cultural y de hospitalidad, una historia que también nos permite el progreso, el encuentro intercultural que hoy en día sigue tan actual porque recibimos a través del Camino de Santiago más de 180 nacionalidades y algo muy importante que dinamiza socioeconómicamente los territorios por los que pasa. En Galicia tenemos 313 ayuntamientos y el camino transcurre por 140 de ellos. Como el camino se tiene que hacer a pie, a caballo o en bicicleta, daos cuenta que es un turismo tranquilo, una peregrinación tranquila que vas transitando. Y por donde pasas, necesitas comer, necesitas dormir, necesitas desayunar. Esa es la gran riqueza. Y todo ello lo tratamos de seguir perfeccionando. Nosotros, la capacidad de desarrollo socioeconómico que tiene el camino, nos dimos cuenta después de hacer un estudio para prepararnos para el Año Santo 21, después de esos 11 años de espera. En el año 2015 encargamos el estudio del impacto socioeconómico del camino y la Universidad de Santiago de Compostela en el año 2017 nos presenta y nos dice la capacidad que tiene de desarrollo. Pero
una periodista coreana en el año 2006 se dio cuenta antes de nosotros hacer ese estudio. Ella vino 3 veces desde Saint-Jean-Pied-de-Port a hacer el Camino de Santiago y veía cómo en pueblecitos que casi en cualquier otro lugar, si no llega a pasar el camino, estarían a punto de morir, cómo tenía esa capacidad de fijar población, de desarrollo económico, de intercambio cultural, de que egoístamente, como estaban por ahí pasando todos los peregrinos y las peregrinas, pones en valor tu patrimonio, te gusta mostrar lo mejor de lo que tenemos e indirectamente pues también ese mantenimiento del patrimonio es beneficioso y es uno de los impactos que también tiene el camino. Retomo a la coreana periodista que en el año 2006 pues ve que tiene un impacto y dice, lo voy a llevar a Corea. Y se fue, como vive en la isla de Jeju, le denominó el camino preparatorio, como tenemos en Brasil. En Brasil hay más de 6 caminos preparatorios para poder hacer el Camino de Santiago. Lo hizo de tal manera que hay variantes en la isla de Jeju y el camino se llama ahora Jeju Ole, que nosotros cuando fuimos a la feria de Jeju yo creía que ya existía, que llevaba tantos años como nosotros, y cuando nos contó que fue gracias a la experiencia de hacer aquí el camino y que desde el año 2006 están haciéndolo en Corea, pues este año vino el director de turismo de Corea junto con el ministro. El ministro estuvo con el secretario de Estado y con la ministra de Turismo en Madrid, y hasta aquí se acercó el director general de Turismo, y donde ratificaba que funcionó también el camino, es decir, la capacidad que tiene el camino de desarrollo, ¿no? Porque tiene la capacidad de construir albergues, de emprendimiento, de fijar población, de darle la oportunidad a las personas que están en el lugar de hacer su propio negocio, y lo van a generalizar a toda Corea, ya no solo en la isla de Jeju Ole, sino que ven, y al igual que esta muestra que es gráfica y que no es porque lo cuente yo, sino que si van a la feria de Jeju Ole, pues ahí se ve claramente y lo pueden contar, pues muchos países, Japón, México, Brasil, vienen pues para saber cómo hemos hecho y para poder desarrollar pues estos problemas que tenemos ahora mismo, ¿no? Sobre todo en Europa y en España, de envejecimiento de la población, pues que se pueda desarrollar. Y bueno, ya en el año 82, Juan Pablo II también, y de aquí viene el primer itinerario de cultura europeo, nos cuenta que la peregrinación a Santiago fue uno de los fuertes elementos que favorecían la comprensión mutua de todos los pueblos tan diferentes, ¿no? Como pues, latinos, germanos, alemanes, celtas, anglosajones, eslavos. Y fue en el año 87 cuando se reconoce por parte del Consejo de Europa que mediante la Declaración de Santiago se reconocía como el primer itinerario cultural europeo, manifestando que en la fe que animaba a aquellos peregrinos en el transcurso de la historia y que reunía en un aliento común por encima de las diferencias y intereses nacionales, impulsaba también en esa época y particularmente a la juventud pues a seguir recorriendo el camino para construir una sociedad justa, fundada en la tolerancia, en el respeto hacia el otro, en la libertad y en la solidaridad. Y así es como nace en el seno de las instituciones europeas el pensamiento de ensalzar los lazos culturales que llevaban años uniendo a nuestro territorio. Ya en el siglo XIX, el autor Víctor Hugo pues denominaba los Estados Unidos de Europa. Y estos lazos pues demuestran mediante este viaje por el espacio y por el tiempo cómo nuestro patrimonio y cómo el patrimonio de diferentes países y culturas del continente contribuyeron y contribuyen, si queremos, a generar un patrimonio cultural compartido y vivo. Y así llegamos a la actualidad, donde cada año cientos de miles de viajeros siguen transitando por el Camino de Santiago, se acercan a Compostela, pero que recorren prácticamente, pues dentro de nuestra península, prácticamente toda la península. La mayoría de las personas viajan a pie, otras en bicicleta, algunas vienen a través de barco y otras a caballo.
Y del mismo modo que lo hacían en aquella época los peregrinos medievales, cuando empezó a vivir el Camino de Santiago, permitiendo pues, de esta manera revivir y vivir una experiencia totalmente distinta, humana, intensa. Crea un sentimiento de fraternidad, de valores humanos entre todos los viajeros de todas las partes del mundo. Nadie se encuentra extranjero y crea un fuerte vínculo también con nuestro territorio y por el territorio por los que atraviesa. Tenemos que decir que el camino pues hoy en día está más vivo que nunca. Estamos batiendo récords de llegadas de peregrinos en este Xacobeo, y de los cuales pues un 45% es internacional, y prueba del gran arraigo del que goza este trayecto son esas cifras que nos lo demuestran. Ahora nuestro objetivo, y ya hablando en materia de turismo, nuestro objetivo es, si somos capaces de, a través del camino, que haya el 45% de turista internacional, pues lo podemos generalizar al resto de Galicia, porque nosotros en términos globales estamos en un 25% del turista internacional cuando hablamos de turistas. Pero cuando hablamos del camino, hasta julio, porque esto también es interesante, hasta julio el turista internacional supone el 54%, en julio, agosto y septiembre viene el turista nacional e invierte la balanza, y a partir de septiembre y octubre vuelve otra vez al turista internacional a retomar pues, esa fuerza. Y al hablar también del camino, me gustaría destacar la importancia y la vinculación que tienen las aguas termales, ya que estamos en el Congreso de Termalismo y estamos con uno de los itinerarios culturales europeos que desde el año 2010 también está presente dentro de la red de itinerarios culturales europeos en Europa. Y nosotros también tenemos muchísima vinculación y tiene muchísima importancia nuestras aguas termales. Tenemos un vademecum que se hizo y se elaboró gracias a la Cátedra de Hidrología Médica con la que contamos, donde nos dice, y Mario Crecente, como lo veo ahí, también me lo puede chivar, que de las 11 aguas diferentes que hay en el mundo, nosotros tenemos 10. Y de esas 10 las tenemos definidas qué capacidad tienen y qué beneficios aportan a cada una de las pues enfermedades. Aquí también tenemos a la doctora que está con Caldaria en los balnearios y que es testigo de que tiene esas propiedades mineromedicinales. O sea que nos gustaría en Galicia demostrar que tiene propiedades curativas, pero para eso necesitamos el historial médico y por eso tenemos una aplicación que lo trabajamos con la Asociación de Balnearios Termagal, que es para tener el historial clínico y demostrarle a Sanidad que puede estar en la cartera de servicios, como está en algunos países europeos, que parece mentira que en algunos países europeos su seguro le cubra las estancias aquí y aquí no lo cubran. Entonces, ese es el siguiente reto que nos toca trabajar desde Galicia y por eso con la Cátedra de Hidrología Médica, que también venimos trabajando en colaboración con la Asociación de Balnearios de Galicia, que es una cátedra de medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, es donde estamos demostrando con estos documentos académicos y de una manera rigurosa los beneficios que tienen estas aguas. Y ya aquí voy a ser más atrevida si cabe y como tengo pues al representante de la Organización Mundial de Turismo, a ver si somos capaces también de llegar a esa publicación donde la experiencia de Galicia pueda compartirla con todos aquellos países del mundo que tengan también afloraciones termales para poder ver cómo se puede desarrollar y los beneficios que llegan a tener estas aguas y estos tratamientos. Por ello, para nosotros es importantísimo. Es muy importante y además de eso, los peregrinos, enlazándolo con el camino, hacían un descanso en el camino pues para relajarse, para tomar esas aguas y poder sanar, pues si tenían o sin sanar, descansar un poco. Por ello, que aquí también está la subdirectora del Ministerio de la Secretaría de Estado de Turismo,
que lleva y es la encargada de los planes de sostenibilidad turística en destino. Uno de nuestros planes con los fondos europeos, como les comentaba el otro día en la recepción, va a ser villas termales y cascos históricos y va a ir destinado exclusivamente para ahí. ¿Por qué?, se preguntarán. Bueno, pues porque somos la segunda región de Europa con más afloraciones termales. De las 300 afloraciones termales que tenemos captadas, y aún así se están captando más, solo hay aprovechadas 21 en establecimientos balnearios. O sea que imagínense la capacidad que tenemos de poder seguir creciendo, de una manera sostenible, por supuesto, pero con esa capacidad. ¿Y qué diferencia hay entre una floración termal y un spa? El término inglés de spa, pues aquí nos hace quizás un poco de daño, porque el spa se puede montar en cualquier parte del mundo, haya o no haya ese recurso mineral, y sin embargo el termalismo está donde hay el recurso mineral, donde están esas minas, y normalmente es en sitios de interior, no en las grandes ciudades. ¿Qué quiero decir con esto? Que volvemos a la capacidad que tiene el camino de fijar población, de evitar el envejecimiento y de dar una oportunidad de creación de empleo exactamente igual. Si estamos en Layas, si estamos en cualquiera de los balnearios que están aquí en el entorno, en Mondariz Balneario, en La Toja, están en pueblos, no están en las grandes ciudades, sino que están en pueblos que ayudan a seguir, además de manteniendo el territorio, pues a esa capacidad de desarrollo. Con esa contamos con el termalismo y somos muy conscientes y fuimos de la mano con la Diputación de Ourense y presentamos el primer plan termal, que de aquella se llamaba Ourense Termal, pero fue la Diputación que efectivamente nos propuso ir de aliados y nosotros, lógicamente, además de la Diputación de Ourense, pues lo generalizamos y también hicimos nuestro plan termal. Pero lo bueno de los planes es que planificas de una manera rigurosa con todas las acciones. Y eso no queda en papel, no es un libro para estudiar dentro de 10 años y documentarse. No, es algo que va acompañado con presupuestos que tienes que cumplir todos los años, con partidas presupuestarias y con un nivel de ejecución. Y nosotros hacemos un seguimiento. Mario Crecente pues, fue también el autor de este plan. Al concluir el plan, nosotros hicimos un balance de la ejecución que tuvimos con ese plan y, sinceramente, pues estamos contentos, pero aún nos quedan algunas cosas. Una vez finalizado el plan, si recuerdas, Mario, se recogía la normativa pues para algo que en la ciudad de Ourense tenemos, que son esos espacios termales o esas piscinas lúdicas termales que se pueden aprovechar, que aquí se conocen como chavasqueiras o las termas de Outariz, y es para darle también una normativa donde se tiene que cumplir una serie de requisitos. Bueno, pues ello, porque es también itinerario cultural europeo, porque está más que demostrado que también las villas termales tienen muchísima historia que contar, desde la época de los romanos, que lo podemos encontrar en Lugo, como al siglo XVIII y XIX, donde también siguen surgiendo estos balnearios. Bueno, pues nosotros también formamos parte de estas villas termales y desde el año 80 del siglo pasado, yo no estaba, pero el Gobierno gallego sí, pues ya venía apostando con el presidente Fraga, sumiendo esfuerzos y sensibilidades, y donde se recuperan pues muchos de aquellos balnearios y donde nos damos cuenta que una de nuestras fortalezas y algo que nos diferencia de otros destinos son los balnearios y la capacidad que tiene. Los balnearios aquí
Pues tiene la parte sanitaria, tiene la parte hotelera y tiene la parte de tratamientos y de minas. Aquí hay distintos departamentos que tienen que intervenir y eso también se lo trasladamos al resto de países, ¿no? Primero están protegidos, está la industria el que autoriza o no el aprovechamiento y la cata para poder declararla como agua minero-medicinal, como afloración termal. Y después ya está, una vez que se aproveche, pues las distintas normativas. Esas piscinas que los ayuntamientos pueden definirlas como lúdicas o ya los balnearios que tienen que cumplir una serie de requisitos sanitarios por un lado y requisitos de turismo si es un establecimiento dedicado también al turista. Y todo ello, bueno, pues nos ha ayudado a seguir desarrollando infraestructuras, a mejorar los entornos, a que el balneario pues intervenga con el resto de la población, que vayan a un restaurante, a un comercio, a hacer vida, porque las estancias en los balnearios, como saben, no es un día como el peregrino que pasan todos los días, sino la estancia como mínimo es entre 10 y 15 y que porque se les exigen una especie de tratamientos. Bueno, pues todo ello también con estos centros terapéuticos nosotros representamos el 19% de la oferta termal que hay en España. Vamos a seguir apoyando con ese plan de sostenibilidad y decir, para ir finalizando, tengo más que contar, ¿no? Pero tampoco quería profundizar tanto después. Si tienen alguna pregunta, yo encantada de poder comentarles. Pero la capacidad que tiene y que tanto trabajamos en turismo de desestacionalización es cierto. Yo creo que casi todo el mundo cuando va a los balnearios no piensa en verano, sino que piensa el resto de la temporada, que es fuera de la temporada estival, que normalmente es el turista el que piensa en temporada estival. Vas en invierno, otoño, primavera y en verano también, pero prácticamente en esos días. Pues tiene esa capacidad. Tiene capacidad de diversificar la oferta, porque no todo se da en el balneario, convive con el entorno y además está en esos sitios que les decía. Si toca pues en Layas, si es en Allariz, si es en la Ribeira Sacra, eso es lo que estamos, la capacidad que tiene y, por supuesto, la de dinamizar nuestro rural, el rural gallego. Por eso, bueno, pues vamos a seguir trabajando por ahí. Estamos también en los itinerarios culturales europeos, voy a empezar por el último, el recién declarado y que nos llena también de orgullo. El equipo de turismo sabe que nosotros tenemos que estar en aquellos itinerarios culturales que podamos tener capacidad. Y en el último que veo aquí también al secretario Stefano Dominioni de los itinerarios culturales europeos, que tiene la sede en Estrasburgo y Luxemburgo, ¿no? Y es el que pues, nos valida si efectivamente cumplen o no cumplen la denominación o la creación de itinerarios y después la adhesión a esos itinerarios. Bueno, el último fue, que nos llena de orgullo también, es nuestra Ruta de la Camelia, que lo forman jardines especiales y singulares, ¿no? Ahora forma parte de la ruta de los jardines históricos. Estamos con Versalles y por eso, bueno, yo creo que también es la capacidad que tenemos de posicionarnos, de decir, pues ya que tenemos esa riqueza de el entorno de nuestros pazos, donde están los jardines de las camelias, donde somos la segunda región del mundo después de Japón, con mayor variedad de camelias, donde estos son anécdotas, eso ya puede ser la revista Hola o lo que sea. El desfile de Chanel es con camelias blancas de Galicia. Y donde, pues, además de ese producto, como saben, me imagino que saben que el té es de la flor de la camelia, ¿no? Eso apenas, bueno, lo desconoce muchísima gente, pero el té viene de la flor de la camelia. Pero también se hace aceite.
Y esa es la capacidad de diversificación que tenemos también. Aceite tanto de cosmética, y ahora se están pues trabajando aquí en Galicia entre el vermú y las ginebras, pues con esa combinación, vermú de camelia y ginebra con esencia de camelia. Bueno, pues eso es a mayores el plus que le damos a este itinerario cultural europeo de jardines históricos, donde la Ruta de la Camelia es nuestro hilo conductor, pero que nos asociamos a todas aquellas villas que cuenten con jardines históricos. Además de eso, bueno, pues también tenemos otras tradiciones, como es la ruta vikinga, y estamos también en el itinerario cultural europeo de la ruta vikinga, donde Catoira forma parte de esa ruta. También formamos parte de la ruta de monasterios cistercienses, que tenemos aquí unos monasterios espectaculares que comentábamos el otro día con el secretario de Itinerarios Culturales Europeos, de seguir poniendo en valor, porque, por ejemplo, el monasterio de Olla o el monasterio de Melón y de Oseira son cistercienses, y que vamos a seguir también por ahí. Pero también formamos parte, ya que tenemos 5 rutas del vino, y que aquí el otro día ya nos ha dejado claro el alcalde de Orense que en Orense hay 4 de las 5, bueno, pues esas rutas del vino forman parte también de Itervitis, que es el itinerario cultural europeo de las rutas del vino. También formamos parte de una de las rutas también que hacen guiño a nuestros ancestros y a nuestro pasado, que es la ruta rupestre. Y la ruta rupestre, donde Campo Lameiro y algunos pueblos del entorno de Campo Lameiro pues forman parte de esta ruta rupestre. Pero también formamos parte de la ruta, el itinerario cultural europeo del impresionismo. Y el impresionismo, bueno, pues una de las partes es el Ayuntamiento de Abegondo, la Reserva de la Biosfera, las Mariñas Coruñesas. Y así podría seguir sumando el por qué Galicia quiere formar parte de los itinerarios culturales europeos. Para lanzar el mensaje que en Galicia nos consideramos parte de España, pero también nos consideramos parte de Europa, que tenemos una historia común y que estos itinerarios así lo reflejan. Es lo que nos pone en común. Seremos muy diferentes, tendremos idiomas muy diferentes, pero hay una cultura común que nos une. Y esa cultura común, pues, gracias a esos itinerarios culturales europeos, lo refleja y lo pone en evidencia. Pero es que, aparte de esa ruta, no solo es una ruta cultural, tiene capacidad de desarrollo. Tiene tanta capacidad de desarrollo que el colectivo asociativo y de la sociedad forma parte, y es uno de los criterios que tiene en cuenta Itinerarios Culturales Europeos, que tiene que ser muy proactivo, muy dinámico, tiene que no solo centrarse en ese recurso, sino cómo dinamiza el resto de la sociedad y el propio destino. Sé que me quedan algunos más por nombrar, pero bueno, visitando las páginas como todo y visitando la web, ahí tenemos toda la información. Hoy en día, gracias a esas aplicaciones que espero que esté traduciendo en inglés, pues podemos llegar a todos estos avances tecnológicos. También los tenemos que aprovechar para aplicarlos en los itinerarios culturales, en las rutas. Formamos parte también de la Ruta Fenicia, y ahí sí que os invito a visitar la página, porque ya hacemos un itinerario virtual, la realidad aumentada, puedes visitar, estamos ya en el metaverso, ¿no? Ya te puedes hacer una idea de cómo es la visita y después venir a disfrutar. Se hace también en barco. Y por mi parte, pues ya, Emma, no sé si he agotado el tiempo, pero únicamente, como todavía tenemos un poquito de hueco hasta la inauguración, si alguien quiere plantear alguna pregunta, porque bueno, después tenemos hasta la 1 tiempo para tomar un café, así que si alguien quiere plantear alguna pregunta, alguna cuestión de la audiencia. Bueno, pues hoy en día para nosotros Europa sigue siendo
un vehículo y esa unión pues creo que nos va a poder ayudar y hacer frente a poder competir con otros estados como lo que nos está sucediendo hoy en día, ¿no? Con la guerra de Ucrania y posicionarnos. Y también pues con todo lo que hemos ganado y con todo lo que hemos desarrollado, no dar un paso atrás, sino considerarnos todos. Sí que efectivamente cuando viajamos tú ves estilos o te recuerdan a algo de tu entorno y eso es lo que nos dice, pero si venimos de la misma cultura, si hemos tenido los mismos pasados, pues esa es la gran riqueza, es nuestra cultura y nuestra cultura la podemos seguir respetando, seguir avanzando, seguir modernizándonos, hacernos diferentes, unos ofrecen una cosa y otros otra, pero creo que este congreso, debo felicitar a la Diputación de Ourense y a ENMA y a Rogelio, el director de Expo Ourense, porque yo creo que ha sido un acierto, nos ha dado la oportunidad de no solo estar con nuestros hermanos ya de Latinoamérica, sino que a través de ese itinerario cultural europeo de villas históricas termales, pues lógicamente nos tiene que seguir uniendo y tenemos que seguir avanzando. Por mi parte, en primera fila Vichy, una de las fundadoras claro, de la ECTA junto con Ourense, sí, São Pedro do Sul, tenemos aquí de Grecia, villas termales de Grecia, bueno, afortunadamente tenemos una representación en el Congreso de numerosas villas y ciudades termales europeas. Sí, sí. Pues ellos mejor que yo saben lo que estoy diciendo. Y lo que tenemos que seguir mejorando, porque nosotros si presentamos el año que viene el plan de sostenibilidad de villas históricas, de villas termales y cascos históricos, es precisamente porque vemos a Vichy, vemos Baden-Baden, vemos Carlo Vivari y sabemos que tenemos que seguir mejorando. Aunque nos creamos que lo hacemos bien, tenemos que seguir mejorando. Y por eso estamos aquí, convocados todos para seguir aprendiendo, para intercambiar las experiencias, que eso yo creo que es lo que más nos enriquece a todos, el seguir aprendiendo, el no tener una meta. Muchas gracias. Pues gracias a todos. Thank you so much. So now we have some time left to have a coffee. At 1 o'clock is the opening ceremony of Termatalia, and we will back with the agenda up to 3 o'clock with the 3 different workshops. So please remember to check the inscription in the workshop you have chosen. Thank you so much.